Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, en esta maravillosa noche. Es una bendición el que podamos una vez más estar conectados a través de las redes sociales con el propósito de traer una palabra de esperanza, una palabra que traiga vida eterna para nuestras vidas. Así que tú que estás escuchando, gózate en el Señor, que el Espíritu Santo derrame de su bendición sobre nosotros y que podamos sentir la gracia de Dios. El propósito de esta palabra es precisamente que no nos podemos quedar callados. Es cierto que la iglesia no se está congregando en el templo, pero en cada hogar nosotros tenemos un grupo familiar con el cual podemos estar escuchando la palabra. Y es interesante que tú no escuches ni veas esta palabra tú solito, sino que unas a tu familia para que juntos podamos compartir esta maravillosa palabra. Agradezco a Dios esta bendición y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo vamos a compartir esta noche. El tema para esta noche es: Jesús tiene la última palabra. Y es que nosotros no estamos o no podemos estar creyendo todo lo que se escucha. Porque dentro de lo que se escuchan hay informaciones que no son las más adecuadas, no son las más correctas. Hay informaciones que nosotros no deberíamos de tomar en cuenta. Y algunas, aunque sean ciertas, pero nosotros tenemos que tener una postura de hijos de Dios, una postura que estamos confiados en el Señor. Porque de eso se trata, el Evangelio es eso. El Evangelio es creer en Jesús y saber que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y que aunque el mundo esté diciendo una cosa, Dios tiene la mejor palabra. La Biblia dice en San Lucas 1:37 que nada hay imposible para Dios. Y no lo busque porque no es ahí donde vamos a leer. Nada hay imposible para Dios. Y aun cuando la noche está totalmente oscura, siempre Dios en nuestro interior tiene encendida la lámpara del Espíritu Santo para alumbrar nuestras vidas de la mejor manera. Vamos a meditar entonces en la bendita palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5 y versículo 35. Vamos a estar leyendo San Lucas 5:35. Vamos a estar revisando lo que dice la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos, a los amigos, a los niños. Hace algunos días los traté de saludarlos a todos. Sin embargo, siempre quizá a uno se le escapa a alguien, pero pedimos perdón también por eso. Pero de verdad que nos hace falta estar en la casa del Señor, ver a los niños y saber que cada día que estamos en la casa del Señor estamos viendo su gloria manifestada a través de las demás personas. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie le siguiera. Oiga, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho.
Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por permitirnos leer tu maravillosa palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que una vez más, Señor, esta palabra sea de aliciente, de bendición, de alimento, Señor, para nuestras vidas. En el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor. Decía, el tema es Jesús tiene la última palabra. No hay nada imposible para Dios, por lo tanto, nosotros debemos de estar confiados en ese Dios que vive y permanece para siempre. Ahora yo quiero que nosotros nos adentremos en el cuadro o en el momento que este hombre, Jairo, principal de la sinagoga, estaba viviendo. Porque el primero que encontró a Jesús y se postró, dice el versículo, vamos a ver por acá. El versículo 22 dice, siempre Marcos capítulo 5, versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre llamado Jairo se encuentra con Jesús, se postra y le rogaba, dice la palabra. Le rogaba que fuera con él y que pusiera las manos sobre aquella niña para que fuera sana. Ahora, Jesús decide ir con él, pero mientras va Jesús con Jairo, Jairo va feliz, va contento porque encontró a Jesús y Jesús estuvo dispuesto a caminar con él. Y comienza Jesús a caminar con Jairo. Jairo muy tranquilo de la vida. Como cuando alguien va y encontró la medicina que cree que a su hijo le va a caer bien. Había sido difícil porque era escasa, porque es cara, pero la logró comprar y ahora la lleva y va contento. Va, a pesar de que su hija está enferma, yo me imagino a un Jairo con una sonrisa en su rostro. Y va caminando. Pero mientras ellos van caminando, la Biblia registra que aparece una mujer. Y esta mujer viene. Y esta historia es muy conocida. La mujer del flujo de sangre. Dice la palabra del Señor que se metió. Buscó la forma, se esforzó. A ella no le importó que Jesús iba con Jairo. Ella no le importó si Jesús iba deprisa o cómo iba. Ella se metió entre la multitud porque ella dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto seré salva. Y se metió la mujer. Mientras la mujer se metía, todo estaba tranquilo. Jesús iba caminando para donde Jairo. Pero viene aquella mujer y logra su objetivo, que fue tocar el borde del manto de Jesús.
Cuando la mujer toca el borde del manto, Jesús sintió, dice la palabra, que poder salió de él. Y comienza Jesús a ver hacia alrededor y a indagar quién le había tocado. Lo registra la palabra del Señor. Aquella mujer, al sentirse descubierta, dice la bendita palabra en esta misma lectura, al sentirse descubierta, no le quedó más que reconocer que había sido ella la que le había tocado. Pero no solamente eso, sino que dice la palabra que le dijo toda la verdad. Ahora, yo te dije hace un momento que nos imaginemos este cuadro. La hija de Jairo está agonizando. Jairo ha encontrado al maestro y van de camino. Pero aquella mujer, si aparece en el camino para interrumpir el proceso que Jesús llevaba, Jesús comienza a entretenerse. Ahora imagínate tú la impaciencia que sufrió Jairo. Querido hermano, a veces nosotros fracasamos en la vida porque somos faltos de paciencia. Yo imagino la inquietud de Jairo, el rostro de Jairo, los gestos que hacía, así como tú los has hecho cuando estás impaciente, cuando sientes que lo que esperas no llega. Y aparece alguien por ahí y la persona se entretuvo más todavía. Y tú dijiste, ¿para qué vino este? Más que ya los íbamos. Y ahora hay que atenderlo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces, ¿a qué hora nos vamos a ir? Y aquella mujer, dice la palabra del Señor, que decidió ella contarle a Jesús toda la verdad. ¿Te imaginas tú una mujer contándole a Jesús toda la verdad? Lo que había sido todo el transcurso de su vida. Y el pobre Jairo impaciente. Y la niña sufriendo a punto de morir, agonizando, dice la palabra. Y aquella mujer contándole de cómo había sido su vida desde niña. De lo que ella se imaginaba, el por qué ella había sufrido aquella enfermedad. De cómo había gastado con los médicos, a las clínicas, a los hospitales, si hubiera sido el tiempo de ahora, por supuesto, a los lugares que ella había visitado para tratar de solucionar su problema. Comenzó a contarle a aquella mujer de cómo había sido aislada o menospreciada por su familia por la enfermedad que tenía. Porque la enfermedad que ella tenía no era cualquier cosa, era flujo de sangre. Se catalogaba como una mujer inmunda, despreciable, que tenía que apartarse de los demás. Y había sufrido por 12 años esta condición de vida. Y ahora ella reconoce, porque dice la palabra del Señor también, que este es un azote que ella tenía. Y ella logra reconocer todo eso. Y dice la palabra y le dijo toda la verdad. Yo no sé cuánto esta mujer se tardó en decirle toda la verdad. Así como son las mujeres de platiconas, no sé cuántos tiempos estuvo. Y el Señor tuvo toda la paciencia de escucharlo, pero más paciencia tuvo Jairo. Ahora, mientras todavía estaban hablando, no terminaban la conversación. No, hombre, yo imagino a Jairo desesperado. Si era de los que se comen las uñas, ya no tenía uñas. Yo no me imagino cómo estaba. A lo mejor estaba molesto. Tal vez no molesto con Jesús, pero por aquella mujer. Su hija iba a morir y por gusto había sido andar buscando al maestro. Dice la palabra donde leímos. En el versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Vaya. Qué dolor. Qué tristeza.
¡Qué decepción! No sabemos, la Biblia no registra cuánto tiempo había pasado desde que Jairo se encontró con Jesús hasta este momento. Pero sufrir la vergüenza de haber creído en Cristo en ese momento y que ahora su hija muera, no era fácil. Y digo sufrir la vergüenza porque cuando algo nos pasa a nosotros negativo, la gente se burla de nosotros. O sea, yo no estoy diciendo que es vergonzoso creer en Cristo, sino que da pena a veces porque la gente se burla, la gente menosprecia, la gente a veces dice, no hombre, vos por gusto sos evangélico y mira cómo estás. No, no por gusto somos evangélicos porque hemos creído en un Dios que vive y permanece para siempre. Y Dios no ha prometido vida eterna en la tierra, Él ha prometido vida eterna y felicidad en un lugar que Él tiene preparado para nosotros. Y hacia ese lugar vamos, hacia el reino de los cielos. Entonces acá, dice la palabra, en el versículo 36, bueno, en el versículo 35 dice, ¿para qué molestar más al maestro? ¿Qué sentido tiene que estés esperando ahí? ¿Para qué? Y llegaron, me imagino que hasta se mofaban de él, se burlaban de él. Versículo 36 dice, pero Jesús, mire, Jesús es bello. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Yo imagino que el Señor estaba todavía atendiendo a la mujer. Pero una cosa te voy a decir. Hay un coro que a mí me encanta cantarlo. Es un coro viejito, común, creo que todos lo cantamos. Pero que dice ese coro que Él siempre está ocupado, pero que también siempre me atiende. Porque Jesús es un Dios que los ama a todos y los atiende a todos. Jesús no es como ir al hospital que los ponen a uno a hacer una gran fila de personas y que al final atienden a 5 y los demás los mandan para la casa. No, Jesús tiene tiempo para ti como tiene tiempo para mí también. Y Jesús dice la palabra del Señor que aún hablaba con aquella mujer. Pero él escuchó la noticia que le trajeron. Y como todo ser humano, él sabía que Jairo iba a recibir ese golpe en su corazón. Claro, era la hija. Era la hija la que había fallecido. Y se le queda viendo, yo me imagino que le vio el rostro, lo vio un rostro de decepción, de dolor, de tristeza. Y cuando Jesús lo vio, le dice, Jairo, no temas, Jairo, cree solamente. Y esta es una palabra que Cristo la trae a nosotros esta noche. No temamos, queridos hermanos. Creamos, sigamos adelante, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Y aunque el mundo diga todo lo contrario, y aunque los médicos te hayan dado un pronóstico de muerte, tú puedes decir esta noche, yo voy a seguir creyendo en el Señor. Cree solamente, porque Cristo es el que tiene la última palabra. Y nadie de nosotros se va a morir cuando la gente diga, tú y yo lo vamos a morir cuando Dios lo permita. Y esa es una seguridad que tú y yo debemos de tener también. Porque no estamos solos. Nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida está escondida en Dios, dice la palabra. Y mientras Dios no quiere que los vayamos, no los vamos. Aunque el mundo diga lo contrario. Entonces, no temas, cree solamente. Versículo 37 dice, oiga esto, y no permitió que le siguiesen. Oiga, y no permitió
que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacob. Versículo 38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Es interesante esto. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba, no dejó que nadie más lo siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan. Cuando uno analiza la palabra del Señor, Jesús tenía 12 discípulos, pero no todos iban con él donde quiera que él iba. Él tenía algunos que los había escogido. Porque hay ocasiones, querido hermano, tú puedes tener 50, 200 personas en la iglesia, pero sabías que no a todos puedes llevarlos a orar por un enfermo. Y entonces Jesús, y eso es válido, Jesús se llevó a 3. Y halló a todos que estaban llorando, que estaban alborotados, que estaban lamentándose. Y él les dice que la niña no está muerta, sino que la niña duerme. Versículo 40 dice, y se burlaban de él. Escucha esto. La gente, cuando Jesús o cuando las cosas no son como ellos se imaginan, se burlan. Nosotros los hijos de Dios tenemos que saber que Dios es soberano. Y soberano quiere decir que a él nadie lo manda. Y él hace las cosas como él quiere y cuando él quiere. Y nadie tiene la facultad de decirle al Señor lo que debería hacer. Este hombre llegó y se postró, dice, y le rogó que fuese con él. Jesús se entretuvo. Pero a mí me llama la atención la paciencia de Jairo. Y me llama la atención también el hecho de que él tuviera la actitud de no molestarse. De acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor, Jairo no era cualquier cosa, era un hombre adinerado. Y aquella mujer del flujo de sangre era una mujer que seguramente en otro tiempo tuvo, pero ahora ya no tiene nada. Si dice la palabra que todo se lo había gastado en médico. Pero Jesús tenía algo maravilloso, que no hace acepción de personas. Y para Jesús lo mismo vale el pobre como el que tiene, el grande que el pequeño. Lo mismo vale el negro que el blanco. Lo mismo vale el que estudió como el que no estudió. Lo mismo vale el joven que el anciano. Para Jesús lo mismo valemos todos. Y eso es algo que el Señor lo estaba enseñando a Jairo en ese momento. Y tuvo que tener la paciencia necesaria y creer a la palabra que decía, no temas. Pero si había muerto, ¿cuál era la esperanza entonces? Creer a una palabra que dice, no temas. Hay ocasiones en que nosotros hemos esperado en Cristo, hemos tenido cierta paciencia, pero si nosotros decimos, mira, ya murió, ya lo acabó todo. Pero ¿sabías tú que para Dios no hay nada imposible? Y eso es lo que muestra la bendita palabra del Señor. Y esta es una palabra que tenemos que asumirla como nuestra. El Señor me está hablando a mí, te está hablando a ti esta noche. Cree solamente, pero ten paciencia. Ten paciencia, espérate, cálmate. La impaciencia, ¿sabe cuál es la prueba de eso? Que la impaciencia a veces a la persona la aira. ¿En qué sentido? Vaya, no es lo mismo ser paciente que ser descuidado. A veces cuando uno va para la iglesia, por ejemplo, alguien llega temprano, y qué bueno porque llegó temprano. Pero se puso tan impaciente porque los otros no llegaron que cuando los otros llegaron ya estaba molesto. Y perdió todo el sacrificio que hizo de llegar temprano.
Pero también está mal el otro porque el otro, no, que ustedes son impaciencias, que todavía no comienzan y llegan tarde. Esos están iguales. Porque para eso las cosas tienen un orden. Y cuesta respetarlo, lo reconozco. Pero eso es algo que Dios quiere que nosotros fomentemos en nuestras vidas. El tener paciencia, el saber esperar en el Señor. Porque a veces por no tener paciencia hemos hecho negocios malos. No, mira, si aquí te lo traía, ahí venía ya. Pues sí, pero ya lo compré, pero compraste algo que no sirve por no tener paciencia. Eso es para usar un pequeño ejemplo. Pero aquí dice la palabra que se burlaron de él. ¿Y sabes qué pasó? Versículo 40 dice que se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos. Mira qué bonito esto. Mira qué acción del Señor. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. ¿Quiénes entraron entonces? Por supuesto iba Jesús, iban sus 3 discípulos, el padre y la madre de la niña. 5, 6 personas. Y los demás se perdieron la maravillosa oportunidad de ver un milagro glorioso. Se perdieron la oportunidad de ver cuando Jesús le habla a aquella niña y resucita. ¿Y sabes por qué se perdieron la oportunidad? Por falta de fe. Porque cuando tú no crees a la palabra de Dios, te pierdes de muchas cosas bellas. Si lo que estaban haciendo era burlándose, en vez de estar contentos que había llegado Jesús, estaban burlando de él. Y se perdieron la maravillosa oportunidad de ver el milagro del Señor. ¿Cuántas personas? Y esto me trae a mí a la memoria cuando Jesús se aparece y todos vieron a Jesús aparecerse, entrar por las puertas cerradas, dice la palabra, pero Tomás no estaba. Y por no estar se perdió la oportunidad de ver a Cristo. Porque cuando uno no está, se pierde grandes cosas. ¿Y por qué no estás? En este caso, porque se comportaban mal. Pero como dije hace un momento, Jesús escogía a sus discípulos porque él confiaba en ellos, confiaba en quienes podían estar en los momentos difíciles. En el momento de la transfiguración tampoco se los llevó a todos. Pero bien, continuemos aquí. Dice la palabra del Señor. Y entró donde estaba la niña, versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Para que este versículo o para que este momento se llegara, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar el pobre Jairo? ¿Cuánto tiempo has esperado tú y ya estás desesperado? Mira lo que sucedió aquí. ¿Te das cuenta de lo que sucedió ahí? Entra Jesús y vieron el milagro de... ¿Te imaginas tú como padre? Como madre ver a tu hijo, ya estás llorando por tu hijo, y ver que alguien llega y lo resucita. ¿Te imaginas presenciar ese gran milagro? ¿Qué hubiera pasado si Jairo atiende la voz de aquellos que le dijeron, ¿para qué molestas más al maestro? Pero ¿sabe qué hizo Jairo? Todavía lo siguió esperando. Todavía siguió esperando. Todavía siguió creyendo. Tú y yo todavía debemos de seguir creyendo, no importa en qué momento estemos. Sigamos creyendo porque Dios sigue siendo bueno. Qué gran milagro se hubieran perdido. Su hija hubiera quedado siempre muerta. Si Jairo se desespera en ese momento. Porque siempre vos en nombre, ¿para qué orazo? Me dice, eso nada sirve.
Mira, yo ve hasta más gano que vos, yo no oro. Así es el mundo. Mire, mejor ando que vos, ve. Y yo no voy a la iglesia, yo no oro. Y mira, ve, el colochón siempre me bendice. Así dice la gente. Pero te voy a decir una cosa. La riqueza y la bendición que nosotros como hijos de Dios tenemos, no la tiene el mundo. No la tiene el mundo. Además, las riquezas terrenales aquí se van a quedar. Y lo único que realmente vale la pena es lo que nosotros tengamos dentro de nosotros. Y dentro de nosotros, ¿qué tiene que ver? Tiene que estar Cristo. Dentro de nosotros tiene que estar en la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que debe haber en nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Jairo atiende las voces? Porque dijeron aquellos, ¿para qué molestarse más al maestro? Jesús decía, no temas, cree solamente. ¿A quién le iba a creer? Jesús ya le había hecho esperar bastante tiempo. Y aquellos le traen una noticia concreta. Pero siempre es más importante creer a Cristo que creer a los hombres. No pongas tu mirada en los hombres. Aunque tú creas que la noticia que te están dando es buena, siempre va a ser mejor la palabra de Dios. Y qué maravillosa bendición. Qué milagros se hubieran perdido ellos y esta niña hubiera perdido la oportunidad de realizar su vida y crecer con sus padres. ¿Te das cuenta lo triste que es la impaciencia, lo dolorosa que puede ser? El mundo se hubiera quedado igual, pues. Pero ¿cuánto puedo perder yo por mi impaciencia? ¿Cuánto puedo perder yo por no creerle a Jesús? ¿Cuánto puedo perder yo? Ahora, ya no quería yo hablar de este tema, pero ¿te imaginas ahora en este tiempo, con este virus que anda ahí rondando? ¿Cuánto puedo perder yo por desesperarme y salirme a la calle sin necesidad? Aunque uno siempre tiene la necesidad de salir, pero ¿por qué no mantenerlo? ¿Por qué no? Si Dios no los va a abandonar, Dios está con nosotros. Pero podemos perder mucho más si los desesperamos. Al final vamos a ver la mano de Dios. Porque te voy a decir una cosa. De las nubes más oscuras llueven las aguas más cristalinas. Y aunque tu día sea el más oscuro, de ahí puede brotar el agua más bella que puede saciar tu sed, tanto física como espiritual. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba porque, oiga, y andaba, pues tenía 12 años. Dice la palabra del Señor que esta niña andaba porque tenía 12 años. Es decir, no era una niña pequeña. Pero solamente quiero hacer una comparación. Esta niña tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía la mujer de estar sufriendo de flujo de sangre? 12. Si era peor una cosa que la otra, para Jesús lo mismo necesitaba la mujer que esta niña. Y para Jesús, que para Él todos valemos lo mismo necesitas tú, que necesita tu vecino, la vecina del otro lado, que necesito yo, lo mismo. Él los ama a todos por igual. Solamente dice la palabra, crees solamente. No temas, crees solamente. Porque Cristo tiene la última palabra. Si hay voces que te desaniman, mejor ponle cuidado a lo que Dios quiere decirnos
y a lo que Dios nos está diciendo esta noche. Vamos a orar para entregar este momento al Señor. Que Dios los bendiga a todos. Y un saludo a todos mis hermanos y mis amigos que nos están viendo esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque siempre tú tienes una palabra para nosotros. Gracias, Señor, porque aún, Padre, cuando me siento un poco molesto de la garganta, pero tú me has dado la oportunidad, Señor, de glorificar tu nombre por medio de esta maravillosa palabra. Gracias por esta oportunidad. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Sana a los que están enfermos, a los que están tristes. Inyéctales el gozo de la salvación, Padre. Y porque juntos, Señor, es que vamos a alcanzar la victoria. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Gracias por esta oportunidad. Y que la paz de Cristo reine en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga a todos, queridos hermanos. Y hasta la próxima. Bendiciones.